El canon. El asunto del canon tiene que ver con la cuestión de cuántos libros pertenecen a la Biblia. El canon, pues, se refiere a una lista autorizada de libros de la Biblia. Por supuesto, los libros individuales fueron escritos sobre un gran período de tiempo por varios escritores. El significado de la palabra canon. Su derivación. La palabra viene del vocablo griego canon, el cual se refiere a un instrumento de medir. Por consiguiente, adquirió el significado de una regla de acción. Gálatas 6:16, Filipenses 3:16. Su significado. En realidad, la palabra canon tiene doble significación. Se refiere a la lista de los libros que cumplieron con los requisitos de ciertas pruebas o reglas, y así se consideraron autoritativos y canónicos. Pero también significa que la colección de libros canónicos constituyen la regla de nuestra vida. Canonicidad. Autoautenticación. Es esencial recordar que la Biblia se autentica a sí misma, puesto que sus libros fueron inspirados por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. En otras palabras, los libros eran canónicos en el mismo momento que fueron escritos. No fue necesario esperar hasta que los varios concilios pudiesen examinar los libros para determinar si eran aceptables o no. Ningún libro de la Biblia fue hecho canónico por la acción de algún concilio de la Iglesia. Autenticación externa. Se tuvieron que hacer algunas decisiones y elecciones. Y Dios guió a hacer las decisiones correctas y a coleccionar los varios escritos en los cánones del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Debate sobre la canonicidad. En el proceso de decidir y coleccionar, era de esperarse que surgieran varias disputas en cuanto a algunos de los libros. Y así fue. Sin embargo, estos debates no disminuyen la autenticidad de los libros genuinamente canónicos, ni tampoco le conceden autoridad a aquellos que no fueron inspirados por Dios. Cierre del canon. Desde 397, la Iglesia ha considerado que el canon de la Biblia está completo. Y si está completo, entonces tiene que estar cerrado. Por lo tanto, no podemos esperar que se descubran o se escriban algunos otros libros que abrirían el canon de nuevo para sumarse a los 66 libros. No todo lo que escribía un apóstol era inspirado, porque no era el escritor el inspirado, sino sus escritos, y no necesariamente todos ellos. Los libros más recientes que las sectas ponen a la par de la Biblia no son inspirados, ni tiene razón alguna de ser parte del canon de la Escritura. Por cierto, las supuestas declaraciones proféticas o visiones que algunos alegan que proviene de Dios hoy en día, no pueden ser inspiradas ni consideradas como parte de la revelación de Dios investidas de alguna autoridad como la de los libros canónicos. El canon del Antiguo Testamento. La evidencia del mismo Antiguo Testamento. A lo largo de todo el Antiguo Testamento encontramos textos que reconocen la ley de Moisés, sea el Pentateuco, como autoritativa. Estas son algunas de las citas. Josué 1, 7 al 8. Y el capítulo 23, Esdras 6, 18. Nehemías 13, 1. Daniel 9, 11. Y Malaquías 4, 4. Tales referencias le dan validez a la naturaleza inspirada de estos escritos. Los profetas afirmaron que hablaban la palabra de Dios y sus profecías se reconocieron como autoritativas. Note estas referencias.
Josué 6:26, comparada con Primera de Reyes 16:34 y Daniel 9:2, comparada con Jeremías 25:11 al 12. En repetidas ocasiones, los profetas declaraban abiertamente que sus palabras provenían directamente de Dios. Segunda de Samuel 23:2. La evidencia de los manuscritos del Mar Muerto. Su importancia. Los rollos nos indican cuáles libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos como sagrados en el período entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El número de ellos. Más o menos 175 de los 500 rollos del Mar Muerto son bíblicos. Hay varias copias de muchos de los libros del Antiguo Testamento, y todos los libros del Antiguo Testamento están representados entre los rollos, excepto Esther. Su testimonio. El mero hecho de que aparezcan libros bíblicos entre los rollos no prueba su canonicidad, puesto que algunos de los libros no canónicos también están presentes. Sin embargo, muchos de los rollos del Mar Muerto son comentarios, y hasta ahora todos los comentarios tratan solamente de los libros canónicos. Esto parece demostrar que se reconocía la distinción entre los libros canónicos y los que no lo eran. También 20 de los 39 libros del Antiguo Testamento se citan o se hace referencia a ellos como escritura. En resumen, los rollos aportan evidencia positiva de la canonicidad de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Crónicas, Esther y Cantar de los Cantares. Otra evidencia. Josefo, quien vivió del 37 al 100 después de Cristo, dijo que los judíos consideraban solamente los 22 libros, el canon hebreo, como sagrados. Estos equivalen precisamente a los mismos 39 libros del Antiguo Testamento del canon. Los padres de la Iglesia aceptaron los 39 libros del Antiguo Testamento. La única excepción fue Agustín, en el año 400, quien incluyó los libros apócrifos, esos libros extra que algunas Biblias incluyen entre los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, él reconoció que estos no eran totalmente autoritativos. Los libros apócrifos no se reconocieron oficialmente como parte del canon hasta el Concilio de Trento, en el año 1546, y entonces solo por la Iglesia Católica Romana. La evidencia del Nuevo Testamento. Las citas del Antiguo Testamento y el Nuevo. Hay unas 250 citas de libros del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ninguna proviene de los libros apócrifos. Todos los libros del Antiguo Testamento se citan, excepto Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Mateo 5:17. El Señor aquí dijo que la ley y los profetas eran autoritativos porque con toda seguridad se iban a cumplir. Esta doble división abarca todo el Antiguo Testamento. Lucas 11:51. Aquí el Señor afirmó algo definitivo tocante a la extensión y del canon del Antiguo Testamento que él aceptaba. Al condenar a los líderes del pueblo judío por matar a los mensajeros de Dios a través de su historia, Abel hasta Zacarías. Canon del Nuevo Testamento. Las pruebas de la canonicidad. Prueba de la autoridad.
La autoridad de un apóstol respalda los libros que fueron aceptados en el canon. Esto significaba que el libro tenía que ser escrito o respaldado por un apóstol, para que de alguna manera contara con la autoridad apostólica. Por ejemplo, se consideró a Pedro como el apóstol que respaldó los escritos de Marcos y a Pablo como el que respaldó los de Lucas. Prueba de la inspiración. Los escritos tienen consistencia doctrinal y enseñanzas acordes con el resto de los libros inspirados. La prueba de su aceptación por la Iglesia. A medida que los libros circulaban, tenían que ser aceptados por las iglesias. En realidad, ningún libro que fue cuestionado por un gran número de iglesias llegó finalmente a ser admitido en el canon. El proceso de reconocimiento del canon del Nuevo Testamento. Recuerde que los libros fueron inspirados cuando fueron escritos y por lo tanto canónicos. La Iglesia solamente prestó testimonio a lo que ya era inherentemente genuino. El testimonio del período apostólico. Los escritores reconocieron que sus propios escritos eran la palabra de Dios. Colosenses 4:16, Primera de Tesalonicenses 4:15. Ellos también reconocieron que los escritos de otros libros del Nuevo Testamento eran escritura, compendio de escritos ya reconocidos en el canon. Por ejemplo, Primera de Timoteo 5:18, donde la cita de Deuteronomio 25:4 se asocia con la de Lucas 10, versículo 7, y a ambas se les llama escritura. El testimonio del período desde 70 al 170. Durante este período, todos los libros del Nuevo Testamento fueron citados en otros escritos de la época, y los padres de la Iglesia reconocieron como canónicos los 27 libros. Por supuesto, cada uno de ellos no citó los 27. El testimonio del 170 al 350. Tres evidencias importantes surgen de este periodo. Primero, el canon muratorio en el año 170 omitió a Hebreos, Santiago y Primera y Segunda de Pedro. Pero hay una ruptura en el manuscrito y por lo tanto no podemos estar seguros de que estos libros no fueran incluidos. En segundo lugar, a la versión antigua siriaca, a finales del segundo siglo, le faltaban Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Pero ningún libro adicional se agregó para traer el total a 27. En tercer lugar, a la versión antigua latina, en el año 200, le faltaban Segunda de Pedro, Santiago y Hebreos, pero no agregó libros adicionales. Así que los libros candidatos que no eran aptos para ser incluidos en el canon fueron rechazados durante este periodo. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento estaban recibidos y solamente pocos eran debatidos. El Concilio de Cartago en el año 397. Generalmente se acepta que este concilio de la Iglesia fijó los límites del canon del Nuevo Testamento con los 27 libros